Muy bien, a todos nuestros familiares, a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, queremos agradecerles porque se atrevieron a poderle darle clic a este link y queremos tratar de llegar hasta ustedes y hacerte reflexionar en esta temporada navideña que esta Navidad es, sin lugar a duda, una Navidad diferente. Y es una Navidad diferente porque quizás la Navidad del 2019 estabas con todos tus amigos, con todos tus familiares, tus seres queridos, sentados a la mesa posiblemente, y en tu mente para nada estabas pensando que en el 2020 iba a ser restringida las visitas en tu hogar o posiblemente ibas a tener que cancelar la visita a tu lugar de origen para pasar la Navidad con tus seres queridos. Nadie esperaba ciertamente una pandemia como la que en estos últimos 9 meses hemos estado batallando. Yo personalmente fui infectado del COVID. Gracias a Dios fue una situación asintomática, de manera tal que no tuve todo lo que conlleva el virus del COVID, pero sí tuve que estar en cuarentenado por 20 días. Así que me dio la oportunidad para poder reflexionar y desde esa soledad, desde mi cuarto ahí encerrado, estaba pensando y adelantándome un poquito a cómo los tiempos han cambiado, ¿no? Y cómo para muchos de los que están viendo este mensaje va a ser una Navidad diferente. Y no solamente una Navidad diferente porque no estás rodeado de tus seres queridos, también es una Navidad diferente porque es posible que estés ante la incertidumbre de lo que depara el 2021, pero en todo ese panorama que tenemos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, no quiero dejarte de dar una palabra de esperanza. Sabes, este libro que posiblemente tienes guardado ahí en tu librero, a lo mejor ese libro que te dieron en la boda es un libro que sin lugar a duda podemos sacar un mensaje de ánimo para todo lo que va a ser el 2021. Hay cosas, es cierto, que en este 2020 están sucediendo y todo tiene una razón de ser. No hay ninguna cosa que esté sucediendo debajo de los cielos que sean casualidad. Todo tiene una razón de ser. Podríamos ir un poquito a lo que es lo que es el estudio de las profecías y poder entender que hay cosas que se están alineando para todo lo que la palabra de Dios nos advierte que va a estar sucediendo. No te quiero con esto espantar, sin lugar a duda, pero sí quiero tomar este aspecto de las profecías para decirte que hace 4,000 años algunos profetas estaban profetizando acerca del advenimiento del Mesías. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, en el primer libro que escribe Moisés, ya nos advertía de que el libertador tendría que venir. Y después sucesivamente varios profetas que Dios estuvo levantando a lo largo de 2000 años, cada uno de estos profetas estaba profetizando acerca de que el Mesías estaría por venir. Algunos de ellas, como Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos advierte 200 o 300 años antes de que naciera Cristo, nos advierte Miqueas dónde iban a nacer, en Belén. Así que cuando vas a la palabra de Dios, ves que la palabra profética que está escrita en estos 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, están advirtiendo acerca de esta Navidad que hoy para nosotros hemos titulado una Navidad diferente. Ahora, si tú vas a la palabra de Dios, la realidad es que esta palabra que usamos en esta temporada no existe, la palabra Navidad no existe, pero lo que sí existe es la palabra nacimiento, de donde después se tradujo al latín natividad y que hoy con nosotros conocemos como Navidad. Así que cuando vas a la palabra de Dios, me gustaría tratar a la luz de esta, animarte y decir, mira, hay una luz de esperanza, ciertamente, porque esa luz de esperanza se manifestó hace 2000 años y fue sustentado por la palabra profética dicha por los profetas que Dios estuvo enviando. Ahora mira, vamos a tratar a la luz de este pasaje que vamos a estar haciendo base en Mateo capítulo 1 y también nos vamos a ir a Lucas y solamente nos vamos a ir en estos 2 evangelios de los 4 que hay porque en estos 2 evangelios es precisamente donde se nos narra con lujo de detalle el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los otros 2 evangelios, que serían Marcos y Juan, no tienen el objetivo de anunciarnos acerca del nacimiento, porque claro, cada uno de estos 4 evangelios va dirigido a un público diferente. Mateo, por ejemplo, el primer evangelio que encuentras ahí en el Nuevo Testamento va dirigido a un público judío. Por esa razón, en este evangelio, que es el más extenso de los 4, vas a encontrar la frase constante para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Porque el enfoque de Mateo es advertirle a este pueblo judío que en Cristo se están cumpliendo más de 300 profecías. Más de 350 profecías en realidad. Entonces, en la última semana solamente lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo se están cumpliendo 20 profecías aproximadamente. Pero en todo su ministerio, desde que nace en Belén, se están empezando a cumplir las profecías, porque en el reloj divino
las profecías se van a cumplir en el tiempo preciso, no antes y no después. Así que Mateo está enfocando su tratado al pueblo judío. Ahora puedes decir entonces, si es con un enfoque al pueblo judío, bueno, entonces no es un enfoque para mí, porque no soy judío. Pero sabes, cuando vas al Evangelio según Mateo, vas a poder cerciorarte de que la profecía mesiánica se está cumpliendo. Y vamos a ver ahorita algunas probabilidades a la luz de la palabra de Dios. Mientras que cuando avanzas al segundo evangelio, Marcos está enfocado a un público romano, así que el enfoque de él es presentar a Cristo como el siervo sufriente. Mientras que Lucas está enfocado a un público totalmente griego, pero no deja de ser o revelarnos en los primeros capítulos el nacimiento de Cristo. Y finalmente tienes el evangelio según San Juan, que va a presentar a Jesús como el Dios eterno. También algunos le conocen como el evangelio universal de Juan. Así que vamos a hacer base en estos dos evangelios, Mateo y Lucas, y para esto quiero que me acompañes al evangelio según San Lucas en el capítulo 2, porque con esto quiero tratar de ubicarte un poquito en el escenario mundial. Y trata, quizás si eres alguno de nuestros amigos que acostumbran a poner su arbolito de Navidad y al pie del árbol de Navidad pones el nacimiento. Y a lo mejor si hoy puedes voltear y ver tu nacimiento, normalmente cualquier nacimiento puede ser muy cargado, pones musgo. Mi mamá, por ejemplo, cuando éramos pequeños se ocupaba y era muy tradicional que en aquella época íbamos al mercado a comprar el musgo porque nos gustaba poner todo lo que tenía que ver con resaltar el nacimiento. Y algo que no faltaba pues era la casita. Tenías a José, tenías a María, tenías entonces ahí el pesebre y en el centro del pesebre tenías al niño Jesús. Y si por ahí tu economía daba para un poquito más, entonces comprabas las figuras de los pastorcillos, por ahí la figura del burrito, de las ovejas, de los magos del oriente. Y sabes, todo ese escenario históricamente está registrado por Lucas. El Evangelio según San Lucas. Lucas no fue judío, Lucas fue un creyente griego, un creyente doctor, y él se ocupa por ahí del año 60 de escribir ordenadamente todos los sucesos de la historia de su Señor. Así que en Lucas capítulo 2, lo que hace Lucas, si me acompañas ahí en este evangelio, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto, porque esto puede ser que digas, no, bueno, esto en realidad es un cuento de hadas, esto no existió, pero cuando vas al evangelio según San Lucas, vas a ver que la ocupación de Lucas es tratar de ubicarte en que estos hechos sucedieron. Y tienen un punto dentro de la historia universal en donde están suscitándose todos estos eventos. Por esa razón, Lucas capítulo 2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Y podríamos continuar el texto, pero sabes, uno de los énfasis que hace Lucas es, a ver, todo esto está sucediendo en el tiempo en donde uno de los emperadores más famosos que tuvo el Imperio Romano, Augusto César, está gobernando. Augusto César comenzó por ahí del 40 antes de Cristo, un poquito en el 30 más o menos antes de Cristo, y termina su reinado en el 16 después de Cristo. Fue el gobernador o el emperador que más tiempo estuvo gobernando el Imperio Romano. Ahora, era necesario porque este gobernador o este emperador Augusto César va a ser el que va a traer la famosa paz romana, que si has visto Historia Universal te suena conocido, Pax con X romana. Y la paz romana entonces permitió que todo lo que el imperio había conquistado hasta ese momento tuviera o gozase de una tranquilidad, de precisamente una paz romana. Así que en ese momento preciso de la historia universal está llegando Jesucristo. Pero sabes, Lucas no solamente se queda y registra a Augusto César como el emperador. Si te gusta la historia, puedes subir ahí en Google o puedes escribir ahí en Google acerca de las dinastías de los diferentes emperadores y vas a encontrar este emperador que fue muy famoso en el Imperio Romano, pero fue tan famoso que a su muerte el Imperio Romano lo diviniza. ¿Qué implicó divinizarle? Ahora no lo veían solamente como un prócer de la historia romana, lo veían entonces al nivel de un dios. Por esa razón, si tú sigues la cronología de los emperadores romanos, vas a ver que muchos de los emperadores van a utilizar el concepto, el César y el nombre Calígula, por decir algo, ¿no?
el César Augusto, y entonces van a utilizar estos dos nombres que le pertenecían a Augusto César como un título de nobleza, exaltando así la divinidad de este emperador romano Augusto César. Así que tienes a Lucas registrándonos en este momento, en la historia universal, el tiempo en el que el Señor Jesucristo estaba por venir a este mundo. Pero no solamente se queda con eso, sino también nos habla de que en ese momento hay un gobernador de Siria que se llama Cirineo. Y este hombre es importante en la historia universal porque Jerusalén se encontraba, si lo queremos ver de esta manera, bajo el dominio, o si bien rendía culto a Herodes o estaba bajo el gobierno de Herodes, pero arriba de Herodes había un gobernador todavía más poderoso, porque era la manera que el imperio romano se administraba. Entonces, políticamente hablando, eran bien administrados, no por casualidad, fueron un imperio poderoso. Militarmente hablando, también tenían puestos de avanzada. Tenían fortalezas y de pronto entonces tenían algunos soldados repartidos por todo el mundo antiguo tratando de llevar a cabo la paz romana. Ellos sabían entonces que había pueblos que eran sanguinarios, eran pueblos guerreros, eran pueblos que de pronto, existiendo la paz, aprovechaban la oportunidad para entonces levantarse en armas y entonces ocasionar una revuelta. Bueno, el pueblo romano no era la excepción. Tan solo unos 200 años antes se levantó un hombre que se llamó Judas Macabeo, un judío celoso de la ley, que en ese momento siendo sometidos por el imperio griego, intentó levantarse contra el imperio griego. Y entonces este hombre trató de levantar una revuelta contra el imperio griego, se levantó con algunos judíos celosos de la ley. Obviamente los griegos los sometieron y entonces el imperio romano sabía de que el imperio, o más bien el pueblo judío, era un pueblo guerrero. Era un pueblo que venía de reyes de renombre, porque si bien en ese momento Roma gobernaba sobre Israel, no les eran desconocidos aquellos héroes judíos como lo fue el rey David, como lo fue ese gran rey sabio Salomón. Así que por esa razón, en torno a Jerusalén había muchos puestos de avanzada. Había entonces no solamente puestos de avanzada, sino también había capitanes del ejército regados por aquel mundo antiguo de Jerusalén. Era un pueblo guerrero. Por esa razón, ahí Lucas está ubicándonos en todo el contexto histórico. Tienes ahí el personaje central. Ahora mira, si a ti te gusta la historia, a lo mejor puedes decir, bueno, Paco, esto no me dice nada a mí. Esto la verdad, pues lo está revelando un judío. Sí, pero quiero decirte que hubo un hombre que se llamó Flavio Josefo, un historiador judío que no fue cristiano, que vivió en la época de Jesús y él nos va a hablar acerca de Jesús. Es decir, fue un hombre que se tomó uno de sus escritos y te voy a leer un poquito acerca de lo que dice acerca de Jesús. Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, él nos habla acerca de Jesús. Y ojo, él no fue creyente. Y él habla acerca de Jesús, dice, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarle hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Y puede seguir en esta obra que Flavio Josefo se anima a escribir acerca de Jesucristo, el carpintero de Nazaret. También escribió acerca de Juan el Bautista, de manera que no solamente hay aspectos históricos que certifican la época en la cual el Señor Jesucristo vino, sino aún historiadores judíos se animan a hablarnos acerca de este carpintero de Nazaret. Ahora, eso es lo que está sucediendo en ese momento, y ahí me encanta pensar cómo el reloj divino de Dios tiene el tiempo perfecto, nunca antes, nunca después. Porque si hubiera venido antes, entonces no hubiera existido la paz romana. Si hubiera venido antes, entonces cuando llegan los magos del oriente a preguntar con este Herodes, el que está gobernando en ese momento en Israel, y le preguntan, oye, hemos venido porque hemos seguido la estrella y sabemos que el rey de los judíos ha nacido. ¿Dónde pues podemos ir para adorarle? ¿Cuál es la respuesta de Herodes? Tú has visto películas acerca del nacimiento de Cristo. Herodes, preocupado, entonces manda llamar a los sacerdotes, a los escribas, porque ciertamente Herodes, si bien es parte judío, pero tiene algo de sangre samaritana.
Entonces, mucho no sabe. Él está más casado con el Imperio Romano y él está ahí puesto por el emperador Augusto César, así que le debe favores. Así que mucho no sabe de las profecías, por esa razón él manda llamar a estos hombres conocedores de la palabra de Dios y dicen, ¿qué de cierto hay en esto que vienen estos magos del oriente? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y entonces los magos, los sabios, todo su séquito que le rodea le dice, bueno, ciertamente, y ahí podemos ir a Mateo capítulo 2, dice, bueno, ciertamente Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que iba a venir el libertador y que iba a nacer en Belén. Y después la historia la sabes, hay un infanticidio. Él ordena matar a todos los niños abajo de 2 años o menores a los 2 años. Por esa razón, José y María, instruidos por el ángel Gabriel, dice, tienen que huir a Egipto. Ahora, ellos pueden huir a Egipto porque hay caminos seguros que les pueden conducir a Egipto. Hoy nosotros podemos tener de cierta seguridad en nuestro país, puedes ir de un lugar a otro, bueno, cuando la pandemia nos lo permite, y quizás no hay tanta preocupación si vas a ser asaltado en el camino, porque hay una paz acá en nuestro país dentro de todo, aunque hay violencia, pero gozas de una cierta paz, pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad, de no ser por la paz romana, que establecía entonces a lo largo de las vías a Roma, o de las vías en los diferentes lugares que el imperio romano gobernaba, tenía puestos militares, y eso permitía que los ciudadanos del mundo pudieran circular libremente, pero también con seguridad. De manera que si hubiera venido antes, entonces no hubieran seguramente huido a Egipto con esa tranquilidad. Claro, la muerte está tras de ellos porque están queriendo asesinar a todos los niños menores a 2 años. Pero tienes a José y a María huyendo por una vía que conduce de Jerusalén a Egipto, donde se van a refugiar por cerca de 2 años, y después le dice el ángel, ya es tiempo de regresar, y suben a Nazaret. Así que te das cuenta como en el reloj cronológico hay un tiempo perfecto de Dios. Bueno, quiero decirte que esta pandemia que nos ha azotado en los últimos 9 meses de este 2020 tiene una razón de ser. No fue antes, en el 2019, no fue en el 2021, fue en el 2020. Porque en el reloj de Dios hay un propósito. Ahora, cuando vas al nacimiento de Cristo, es la misma intención de Dios hacernos ver a nosotros que su profecía se cumple. Es decir, la palabra de Dios, a sí mismo, que se defiende por sí misma, nos haría bien tomarla en consideración para el 2020. Ahora vamos, acompáñame por favor, después de haber visto este contexto, vamos a Mateo en el capítulo 2. Y ahí Mateo, capítulo 2, voy a leer lo que antes decía. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, no nos dice el nombre de estos magos. Algunos nos hemos animado a decir Melchor, Gaspar y Baltasar, pero la realidad quiero decirte que no está el nombre de estos magos del oriente. Sabemos posiblemente que fueron 3 porque llevaron 3 regalos, pero dice que fueron estos magos del oriente diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esta palabra, el Cristo, es una palabra, el Mesías, el Cristos, el Mesías. Dice ahí, continuando verso 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Acá no dice qué profeta, pero nos animamos porque sabemos que la profecía está ubicada en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que se escribió 300 años antes. Dice el versículo, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Verso 8, y enviándoles a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y para que yo también le adore. Qué interesante, ¿no? Y después sabemos lo que sucedió, un infanticidio. Sabes, esta es una de las más de 350 profecías que se están cumpliendo, pero quiero irme un poquito más atrás y vamos por favor en el capítulo 1, tan solo unos versículos más atrás, vemos en el versículo 20, bueno, les voy a leer desde el versículo 19, dice la palabra de Dios,
José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarle secretamente. Él se ha enterado que está embarazada su futura esposa. Así que de acuerdo a la ley del Levítico, o que podemos ver en el tercer libro de Moisés, Levítico, él puede dejarla, y no solamente dejarla, sino puede exponerla y ser apedreada por el pueblo. Porque ella ha roto el pacto de compromiso que ha hecho con José. Pero como José es un hombre piadoso, José no es un mal hombre, él guardó silencio. Guardó silencio, no quiso infamarla, y vemos entonces al padre por adopción de Jesús, o nos revela un poquito Mateo su carácter, un carácter piadoso. Y ante ese carácter piadoso, Dios se toma el tiempo para enviar un mensajero y darle una tranquilidad. Y sabes, es que la palabra de Dios sirve para confortar al corazón afligido. Pero también la palabra de Dios sirve para afligir al corazón confortado. Y a lo mejor, querido amigo, puede ser que hoy tu corazón está siendo afligido y entonces te presento este libro como el mensaje de Dios para consolar tu corazón. Y a lo mejor, querido amigo creyente que nos escuchas, estás cómodo en tu casa. Y quizás el mensaje de hoy es para afligirte un poquito, porque estás muy cómodo en este 2020. Porque posiblemente, aún a pesar de todos los medios que como congregación te hemos puesto a disposición, sigues cómodo. Y necesita Dios afligirte un poquito para entonces nuevamente levantar los hombros caídos, las rodillas paralizadas y seguir en pos de la cruz. Así que el mensaje de Dios en este momento, usando a un ángel, va a poder estar trayendo confort al corazón afligido, porque José está afligido. Él no sabe lo que está sucediendo, sabe de las profecías ciertamente, pero no sabe que él va a formar parte de esa profecía de una manera indirecta. Y después en el versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ahí tendría que irme a Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la primera profecía mesiánica. No da el tiempo para poder estar desarrollando toda esta profecía, pero sin lugar a duda, lo cierto es que la profecía mesiánica se está empezando a cumplir, si lo quieres ver con esta primera profecía, con este primer anuncio. Entonces, a partir de ese momento, las profecías empiezan a caer cual dominó. Una tras otra se empieza a cumplir. Una tras otra se empieza a cumplir. Ahora, mira, si te gustan a ti las probabilidades, quiero tratar de llevarte a este pensamiento. Mira, vamos a tratar porque a veces ¿qué probabilidad hay de que una profecía se cumpla en un hombre? Bueno, la probabilidad es interesante, pero ¿qué probabilidad hay de que 8 profecías, por lo menos 8 que vamos a ver ahorita, se cumplan en un hombre? Para que podamos entender este concepto de probabilidades, quiero tratar de llevarte a este ejemplo muy sencillo. Imagínate, ser golpeado por un rayo, en un año, en este 2020, sería de una persona sobre 700,000 personas. Es decir, la probabilidad de que te caiga un rayo es esta. La probabilidad de que mueras por un rayo es de 1 en 2 millones. La probabilidad de que tú mueras es 1 en 1. O sea, todos vamos a morir, para que podamos ir entendiendo este concepto. Ahora mira, cuando vamos a la profecía, vamos a leer solamente 8 profecías que son para mi juicio las más importantes. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que Cristo nacería en Belén. Bueno, el cumplimiento lo ves en Mateo 2, versículo 4 y 6. La probabilidad es de 1 en 280,000. La segunda profecía es Cristo, para entrar a Jerusalén, montaría en un burro. Zacarías 8, versículo 9, está registrada y se cumple en Mateo capítulo 21, versículo del 4 al 11, y la probabilidad es 1 en 100,000. Cristo, para ser traicionado por un amigo, en este caso Judas Iscariote, está registrada en Salmo 41, versículo 9, se cumple en Lucas capítulo 22, versículo 21, la probabilidad es 1 en 1,000,000, y así podríamos seguir con las otras profecías. Lo que te quiero decir es que para responder a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que en un hombre se cumplan estas 8 profecías? Tendría que decir un número exageradamente, que no me dan los ceros porque es un número bastante grande, pero es 1 en cada millones de millones.
Y estamos hablando solamente de 8 profecías. Jesucristo cumplió más de 350 profecías. Así que cuando voy a la palabra de Dios y empiezo a escudriñar la profecía mesiánica, no me queda más que decir, este libro dice la verdad. Jesucristo mismo dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Pero antes de que Cristo pudiera cumplir las profecías, era necesario que Dios, en su amor hacia nosotros, tuviera que pensar desde los siglos anteriores, enviar a su Hijo Jesucristo. Ahora, mira, con esto quiero decirte que el nacimiento de Jesús nunca salvó a nadie, ¿eh? El nacimiento de Jesús nunca salvó a nadie. Jesús solamente podía salvarnos con su muerte. De manera que en esta diferente Navidad, esta Navidad diferente, tenemos que recordar no necesariamente que nosotros nos vamos a acercar a Dios. La Navidad sirve para recordar que Dios se acercó a nosotros y lo hizo de la manera más humilde. Seguimos entonces y tendríamos que pensar en esa pequeña ciudad, Belén. Belén Efrata, dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 2, versículo 1 leíamos cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Qué es Belén? Belén es una pequeña ciudad orientada al sur de Jerusalén y es una ciudad, es un pueblito, en realidad tendríamos que decir que es un pequeño pueblito, y en ese pequeño pueblito se dedican a la cría de ovejas, a la cría de corderos. Corderos que los pastores están cuidando diligentemente porque cada año van a pasar por Belén un montón de peregrinos judíos que vienen de todas partes del mundo antiguo. Judíos, algunos de ellos que se encuentran en el norte de África, algunos de esos judíos se encuentran en Asia Menor, judíos que se encuentran en Medio Oriente y que van a aprovechar para pasar por Belén para entonces comprar el cordero de un año y entonces en su camino a Jerusalén van a sacrificarlo para celebrar así la Pascua. Pascua que fue instituida por Dios a través de Moisés siglos atrás, cuando en la huida de Egipto, de su pueblo de Egipto a la tierra prometida, la última de las plagas va a ser la muerte de los primogénitos. De manera tal que Dios le dice a Moisés, Moisés, esta última plaga va a estar interesante, porque va a pasar el ángel y va a matar a todos los primeros nacidos, a todos los primogénitos, en el campamento de israelí como en la ciudad de Egipto. Pero la forma en la que ustedes van a poder salvar al primer nacido, al primogénito, va a tener que ser sacrificando un cordero de un año perfecto sin mancha. Y ese cordero, sacrificándole la sangre, la van a tomar y la van a poner entonces en el dintel de la puerta y en los postes, para que esa noche cuando pase el ángel pase de largo, porque el cordero que ustedes sacrificaron ha muerto en sustitución por el primogénito de cada familia. Pero además la carne de ese cordero la van a comer aquella noche en una cena. Y la van a acompañar de hierbas amargas para que recuerden lo amargo que fue la esclavitud en Egipto. Pero también lo van a acompañar de un pan sin levadura, es decir, un pan duro, fresco, pero pan duro al final, para recordar que yo pido de ustedes santidad. Porque la levadura lo que hace en un pan, tú lo sabes, es abomba o hace crecer el pan, y evidentemente es un pan rico porque es suave. Pero cuando no le pones levadura al pan, entonces no te queda más que, podríamos decir, si has comido el cocol, para que tengas una idea, que lo chopapeas ahí con chocolate, está riquísimo, pero el cocol al final del día es un pan que no tiene levadura. La levadura para Dios representa el pecado. Así que cada judío a partir de ese momento, hubo años en los que no celebraron esta cena de Pascua, pero en los tiempos en los que Jesucristo viene son judíos que están celebrando la Pascua y algunos que tienen los medios para poder sufragar los gastos que implica un trayecto de su lugar de origen a Jerusalén, aprovechan la oportunidad para comprar en Belén los corderos que van a llevar al sacrificio y cuya carne después van a estar comiendo, recordando lo que sus antepasados vivieron en Egipto. Por esa razón, esos corderos se les van a llevar como título el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Y en Belén iban a ser el Cordero Pascual Jesucristo. No por casualidad, su primo Juan el Bautista, cuando Cristo comienza el ministerio a los 30 años, cuando él es bautizado en el río Jordán, Juan el Bautista le pone un título. Y si practicaste la religión tradicional y si hiciste tu primera comunión, este versículo sabes cómo termina.
Porque el versículo comienza en Juan capítulo 1, dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista está viendo a Jesucristo bajar al río Jordán, y Juan el Bautista lo ve, está toda la comunidad presente, o todos los presentes, y quizás habrá señalado, dice, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado, y tú sabes cómo termina. Que quita el pecado del mundo. Ese Cordero tenía que nacer. ¿Y qué mejor manera de nacer? En Belén, donde surtía los corderos pascuales. Ahora, Belén tampoco es casualidad. Por varios siglos mantuvo el mismo nombre. ¿Qué significa Belén? Porque cada lugar tiene un significado. Pienso, por ejemplo, en México. Yo nací en una ciudad que se llama, más bien yo crecí en una ciudad que se llama Cuautitlán Izcalli, que está en náhuatl. Y dicen los conocedores que Cuautitlán Izcalli significa tu casa entre los árboles. Y así puedes ir a las regiones de nuestro país en México, y cada lugar tiene un significado. Si ese nombre es bien raro, tiene un significado, evidentemente. Y a veces el significado es para reír, para morirte de risa, pero hay un significado bueno. Quiero decirte que en Israel no era la excepción. Belén tenía un significado y significa casa de pan. En la casa de pan estaba naciendo el que más adelante se iba a pronunciar como yo soy, el pan de vida eterna. Así que no hay casualidades, porque en la palabra de Dios no existen jamás casualidades. Dios tiene un propósito. Así que esa pequeña ciudad, donde había pastores que aquella víspera de la Navidad o de la primera Navidad son anunciados por un ángel que ha nacido en la ciudad de David, un Salvador. Y se presenta entonces un coro angelical, ellos van corriendo, y por eso en tu nacimiento, ¿qué encuentras? Encuentras pastores. No encuentras panaderos, encuentras pastores. Como tampoco encuentras herreros, encuentras pastores, porque Belén se dedica a la cría de los corderos que van a ser llevados al sacrificio. En Belén estaba naciendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vuelvo a repetir, su nacimiento nunca salvó a nadie. Era necesario que el Cordero de Dios llegara a la cruz. A propósito, la cruz tiene la forma de un dintel, un poste, como siglos atrás, cuando Dios les pidió al pueblo de Israel, toma la sangre, úntala en el dintel y en los postes. Qué hermoso cuadro que nos deja la cruz. No hay casualidades. Pero no solamente se habla de una pequeña ciudad. Cuando ves tu nacimiento, también estás viendo a un pequeño bebé, y ese bebé está envuelto en pañales. El elemento más sencillo. Ahora, si eres de las nuevas generaciones, viene a tu mente ese pañal que normalmente es desechable, pero tú y yo sabemos que nuestras abuelas no gozaron del privilegio que tú y yo gozamos si somos padres. Agarramos y compramos pañales, a lo mejor si nos gusta cuidar el ambiente, biodegradables, y esos pañales nos ayudan muchas lavadas. Yo recuerdo todavía cuando le cambiaba los pañales a mis hijos, no eran muchas las ocasiones, mi esposa es testigo y si no, ella te lo va a decir, pero para mí era un suplicio. Agarraba las toallitas húmedas y ¿sabes lo que hacía? Claro, cuando toman leche es una cosa, no huele nada su cosita que dejan ahí en el pañal, no huele nada, pero cuando empiezan a comer papilla, ay Dios, y no con esto te desanimo si no tienes hijos todavía. Pero ¿sabes lo que yo hacía? Soy bien asqueroso. Agarraba las toallitas húmedas y agarraba y soplaba y trataba de que en 10 segundos cambiaba los pañales y los tiraba. Bueno, en aquella época los pañales no. Los pañales eran telas muy sencillas, ni siquiera telas suaves, porque no había los químicos con los que hoy gozamos para poder tener esa tela tersa, esa tela suave. No eran pañales que envolvían al Hijo de Dios. Ahora, era la misma tela, fíjate bien, cuando veas el nacimiento, ve a Jesús envuelto en sus pañales muy sencillos, porque no hay tiempo para estos peregrinos de ir al Oxxo a comprar los pañales, porque no hay Oxxos. Ellos no tienen en dónde quedarse, porque todos los hostales o todos los mesones ya están abarrotados, porque muchos han ido a ese lugar para poder entonces cumplir con el edicto de Augusto César de hacer el censo. Entonces lo único que les queda a estos pobres pueblerinos que vienen de Nazaret, bueno, mira, lo único que tengo es el pesebre. Y no creas que el pesebre tú ves en tu nacimiento pues limpiecito, pero el pesebre en aquella época era donde estaban los animales, donde comían los animales, así que insalubre era.
De manera tal que hoy tuviste la bendición de que tu hijo, tu hija haya nacido en un hospital, dale gracias a Dios, pero no fue así para José ni para María. Estaban en el lugar más humilde y ahí estaba naciendo el Salvador del mundo, envuelto en pañales. Ahora, ¿por qué hablo de los pañales, Paco? ¿De qué me hablas de pañales? ¿Vienes a hacer un comercial de Clean Bebé? ¿O de Huggies? Que son las marcas que me acuerdo. Ya hoy mis hijos, gracias a Dios, ya no usan pañales. Pero, ¿sabes? Los pañales me recuerdan, porque todo apunta a la cruz. Recuerda, todo apunta a la cruz. Belén apunta a la cruz. Los nombres de Cristo, Jesús, el Salvador, apunta a la cruz. Después, más adelante dice, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, apunta a la cruz. Belén apunta a la cruz. Los pañales apuntan a la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere, la misma tela con que fue envuelto en su nacimiento va a ser la misma tela con que va a ser envuelto en su muerte. Y entonces eso me lleva a los 3 regalos que los magos del Oriente vienen y le dejan al recién nacido. Que en realidad, históricamente hablando, y a lo mejor si te traigo abajo tu concepto de Navidad, quiero decirte que la Navidad en realidad la celebramos en diciembre, pero no sucedió en diciembre históricamente hablando. En realidad fue entre febrero y marzo. A lo mejor te destruí un hermoso concepto romántico. Lo celebramos ahora porque, bueno, aprovechamos esta oportunidad, pero sucedió por esas fechas. Bueno, también quiero decirte, no es que nació Jesús y luego al mes llegaron los magos del Oriente. Es posible que hayan llegado al año siguiente. Entonces llegan estos magos del Oriente y le van a llevar 3 regalos: oro, incienso y mirra. ¿Por qué no otra cosa? Porque nosotros celebramos el 6 de enero. ¿Qué te trajeron los reyes? Y normalmente son juguetes. Si es un niño, ¿por qué no le traen juguetes? Bueno, Paco, porque en ese tiempo no existe industria juguetera. Pero seguramente los niños jugaban con juguetes hechos de madera. ¿Por qué no entonces juguetes? ¿Por qué oro? ¿Por qué incienso? ¿Por qué mirra? Bueno, porque todo tiene una razón de ser. El oro, lo que está representando. Así que cuando veas tu nacimiento y están los 3 magos del Oriente y alguno está arrodillado, el que trae, es más, yo no sé de dónde sacaron los camellos, el elefante y creo que un caballo. Puede ser, no digo que no sea, a lo mejor si te hago caer otro aspecto de lo que tú estabas pensando románticamente, bueno, no dice que venían en esos animalitos, pero seguramente venían en algún animal de carga para hacer semejante travesía. Pero bueno, porque el oro está representando la divinidad de ese rey que están haciendo. Mira, para no errarle, quiero hablarte de estos 3 regalos, los presentes de Cristo. Fíjate, hemos visto la pequeña ciudad, Belén, vimos los pañales y ahora estaríamos viendo los presentes de Cristo. Quiero leer lo siguiente: el oro simboliza su soberanía, el oro nos habla de su soberanía como rey. En segundo lugar, le trajeron incienso. El incienso me habla de su sacerdocio. El incienso era algo utilizado por los sacerdotes dentro de todos los rituales que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, la mirra nos habla de sus sufrimientos y de su sacrificio en la cruz. La mirra es una planta aromática que se da en el Medio Oriente, tenía varios usos. En primer lugar, se utilizaba como un anestésico que mezclado con el vino era utilizado por los romanos para los condenados a muerte en la cruz. Pero también se utilizaba mezclado con aloes, es decir, con especias para embalsamar a los muertos. Y ahí tiene los 3 regalos. Así que, amigo, que me escuchas, esto es una Navidad diferente. Posiblemente habría algunas cosas que ignorabas acerca del nacimiento de Cristo. Pero lo que sí es cierto es que, y vuelvo a repetir, hoy estamos celebrando el advenimiento de Dios a este mundo. Pero quizás Navidad nos tiene que recordar que Dios se acercó a nosotros con el firme propósito de salvar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos perdido, producto del pecado. Pecado que se originó en Génesis capítulo 3. Y ese pecado se fue pasando de generación en generación. Hoy la iglesia tradicional le llama el pecado original. Ciertamente la palabra de Dios no le llama así, pero existe. Y el pecado original está presente en tu pequeño que nació quizás este año, o a lo mejor hace 2 años. Yo tengo mi hija de 15 años, mi hijo de 12 años, y el pecado está en su naturaleza. Porque seguramente te cuesta trabajo enseñarle los buenos modales.
pero no es difícil para ellos aprender lo malo. Eso me habla del pecado en sus vidas desde pequeños. Ese pecado me separa de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 3, por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Pero Navidad me debe recordar que Dios venía hacia nosotros, porque Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Cristo tenía que morir por nosotros, primeramente tenía que haber llegado a este mundo, en la forma más humilde. La muestra de amor, fíjate bien, la muestra de amor jamás vista es esta. Que el hombre, que tú y yo siendo hombres, a veces no nos conformamos con ser hombres y queremos ser dioses. Pero Dios, siendo Dios, se hizo hombre para salvarte. Y todo comenzó en un pesebre. Todo comenzó con un pesebre. Pero como te decía, el nacimiento de Cristo no salvó nunca a nadie. Su muerte es la que a mí me salvó en 1991. Cuando reconocí que era pecador separado de Dios y cuando le recibí en mi corazón como único y suficiente Salvador, ese día Cristo entró a mi corazón. Así que en esta Navidad diferente quiero animarte a que puedas invitar a Cristo a tu corazón y que puedas arrancar un 2021 diferente a lo que comenzaste el 2020, porque vuelvo a repetirte, no hay casualidades. Sabes que ante el 2021 ciertamente hay un panorama muy incierto, pero lo único que no cambia es este mensaje. Así que en esta Navidad diferente, ¿cuál va a ser tu decisión? Nosotros queremos ponernos a tu disposición para poder ayudarte quizás en esto que hemos tratado de hacerte reflexionar. Que esta Navidad verdaderamente sea diferente y nos gustaría poder estar en contacto contigo a través de nuestras redes sociales. Así que amigo, que Dios te bendiga y gracias por estar en esta pequeña reflexión. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad.